Hola amigos, bienvenidos a su canal Biblia versus Religión. Hoy hablaremos de un tema interesante, el Arcángel Miguel. Sí, ese que aparece en el capítulo 12 de Daniel y en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Históricamente, los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día han identificado a este personaje con el Hijo de Dios, Jesucristo. Pero, ¿qué hay del mundo protestante? Quizás le asombre que un sector importante durante mucho tiempo creyó también que Miguel era Jesucristo. Si le interesa el tema, acompáñenos. En este librero que ven a mi lado encontrarán literatura relacionada con teología católica, teología protestante, de los adventistas, incluso de los mormones. Ahora bien, ¿qué piensan los testigos de Jehová sobre la identidad de Miguel? En toda su literatura siempre es Jesucristo Miguel. Por ejemplo, el comentario a Daniel, que pueden ver acá, o el comentario a Apocalipsis. También, si le echamos un vistazo a esta obra, Perspicacia para comprender las Escrituras. Es un diccionario enciclopédico bíblico donde se identifica a Miguel con Jesucristo. Ahora, ¿qué sucede con los adventistas del séptimo día? Y aquí hay un problema, porque desde la década del 30 del siglo XX, los adventistas cambiaron su postura de antitrinitaria a trinitaria. Es reconocido en la propia literatura sobre historia de la iglesia adventista que los pioneros no creían en la Trinidad. Por eso, cuando encontramos el comentario de Urias Smith a Daniel y Apocalipsis, también es fácil encontrar la referencia con respecto a la identificación de Miguel. Aquí, por ejemplo, les tengo el comentario a Apocalipsis y Daniel por el pionero adventista Urias Smith. ¿Qué dice? Bueno, comienza con una pregunta en el capítulo 12 de Daniel. ¿Quién es el Arcángel Miguel? Y rápidamente lo relaciona con Jesucristo sin ninguna dificultad. Sin embargo, cada vez les cuesta más a los teólogos adventistas seguir con esta enseñanza, aunque no se ha podido cambiar debido a que el Ellen G. White, su profetisa, lo aceptó así. Es intocable para la iglesia adventista la identificación de Miguel con Jesucristo. No obstante, incomoda. Una prueba de ello es este libro. Preguntas sobre doctrinas. Una vergüenza para el adventismo, porque un grupo de teólogos quisieron acercarse más hacia el mundo evangélico protestante que hacia su propia enseñanza tradicional. Esta edición es anotada por el historiador George Knight. En el capítulo que tiene que ver con el Arcángel Miguel, lo voy a buscar rápidamente, se pregunta, en la pregunta número 8, Cristo y el Arcángel Miguel, y se señala: los adventistas del séptimo día han sido acusados de sostener la misma creencia de los testigos de Jehová relativa a Miguel, que Miguel el Arcángel era Jesucristo antes de su encarnación y que era un ser creado. ¿Es válida esta acusación? Si Miguel es Cristo, ¿cómo explican ustedes Judas 9? Bueno, aquí dice, ya empezando la explicación, rechazamos rotundamente la idea expresada en esta pregunta y la posición mantenida por los testigos de Jehová. No creemos que Cristo sea un ser creado. Claro, lo que no dicen es que los pioneros adventistas enseñaron que Cristo fue creado. Una vergüenza, una manipulación de la verdad por parte de aquel grupo de teólogos adventistas, amparados por la dirección
del movimiento adventista. La prueba es que George Knight, el historiador, reconoce de forma sincera en la nota a este párrafo que Uriah Smith en sus comentarios a Apocalipsis habló de Jesucristo como un ser creado en un tiempo muy remoto. Por eso es que algunos adventistas, y esto se ha confundido, hablan de la eternidad del Hijo, pero en una concepción de eternidad diferente a la de los trinitarios. Según la concepción de Uriah Smith y de la mayoría de los pioneros adventistas del siglo XIX, Jesucristo fue creado en un momento remoto de la historia donde el ser humano no puede calcular el tiempo y por lo tanto en nuestra percepción del tiempo Jesucristo es eterno, más sin embargo es un ser creado en una época o momento incalculable para la mente humana. Esto era lo que enseñaba Uriah Smith según George Knight en la nota a este libro. George Knight dice: no son los testigos de Jehová los culpables de esta enseñanza. Nosotros también lo creíamos así. Una galleta sin manos que hace este historiador a aquel grupo de teólogos ante esta vergüenza de libro, al cual le dediqué un video que podrán buscar en la lista de reproducción Adventistas del Séptimo Día de este canal Biblia versus Religión. Ahora pasemos al tema de qué pensaban algunos protestantes importantes con respecto a la identidad de Miguel. Siempre cuando encontramos literatura moderna del mundo evangélico, dicen: solo los testigos de Jehová y los adventistas enseñan que Miguel es Jesucristo. Esto es una herejía y por tanto los testigos y los adventistas son herejes. Es lo común. Sin embargo, el principal comentarista evangélico de la Biblia, Matthew Henry, pensaba igual que los testigos de Jehová y los adventistas con respecto únicamente a la identidad de Miguel. Matthew Henry, hay que decirlo, era sumamente trinitario y nunca creyó que Jesucristo fuera un ser creado. Dejando esto bien claro, hay que decir que aún así tuvo que reconocer que el contexto bíblico indica que Miguel es Jesucristo. Veamos la prueba. La prueba la encontramos en su comentario, pero hay un problema. Normalmente el comentario que casi todo el mundo usa es el de Francisco La Cueva, el editado por este erudito y publicado por la editorial evangélica CLIE. Es un comentario que es extenso, están todos los tomos de Matthew Henry en un solo tomo, una obra colosal, admirable ante este trabajo de edición. Sin embargo, cuando leemos el prólogo de el comentario por la editorial CLIE, vamos a hallar algo interesante. Algunas de las opiniones de Matthew Henry han sido ampliadas o quitadas. Las que han sido quitadas, y esto se explica muy bien, repito, en el prólogo, muy fácil de encontrar, pues usted va a la editorial CLIE y puede descargar las primeras páginas en PDF de este comentario de forma gratuita y va a hallar que con relación a la escatología, muchas de las ideas de Matthew Henry han sido sustituidas. Por lo tanto, no vamos a encontrar en el comentario por CLIE la referencia de que Miguel es Jesucristo. ¿Dónde lo podemos hallar? Bueno, investigando, encontré por la editorial evangélica, también muy popular en el mundo protestante, Unilit, el comentario a Matthew Henry. Es este que ven acá. Vean, editorial Unilit. A diferencia, y es la desventaja de este comentario del de CLIE, los comentarios van a ser más reducidos, no están completos, pero en las partes más importantes relacionadas con la teología, con la apocalíptica, se ha extraído lo principal sin alterar el texto o el pensamiento del comentarista Matthew Henry. Por lo tanto, podemos encontrar aquí 100% lo que dice Matthew Henry, exceptuando el hecho de que es un comentario que ha sido editado en un solo tomo y que no contiene
todo el comentario en su amplia extensión. Ahora, ¿qué dice este comentario? Bueno, en el capítulo 12, versículo 1, va a exponer lo siguiente. Leamos. Miguel significa el que es como Dios, y su nombre, con el título El Gran Príncipe, apunta al Divino Salvador. Cristo se puso como sacrificio en lugar de los hijos de nuestro pueblo. Bueno, Matthew Henry, el gran comentarista evangélico que está muy lejos de la teología adventista y de la doctrina o enseñanza de los testigos de Jehová, advirtió, al igual que otros reformadores, que Jesucristo y Miguel son el mismo personaje bíblico. Por lo tanto, cuando usted lee que proviene del adventismo y de los testigos de Jehová la enseñanza de que Jesús es el arcángel Miguel y que esto es una herejía, entonces cuidado, porque les están mintiendo. Francisco La Cueva lo sabía y omite esta referencia porque no solamente tiene que ver con apocalíptica, sino también con un tema doctrinal importante. En otros vídeos seguiremos hablando de las peculiaridades de las muchas obras del mundo evangélico, del mundo católico, adventista y de otras muchas denominaciones. Gracias por haberme aguantado hasta este minuto. Esto es Biblia versus Religión.